Hola, continuamos nuevamente con el curso de tanatología espiritual, cómo ayudar a las personas y familiares que están perdiendo seres amados, ya sea en proceso por una enfermedad crónica o como actualmente se presenta la muerte repentina, no esperada, y con todas las consecuencias que esto repercute. Yo quiero leer un pasaje de la Biblia en Ruth, capítulo 1, dice la palabra: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llame Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y así volvió Noemí y Ruth a los de la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Padre, danos sabiduría para aplicar tu palabra en los casos de muerte y sufrimiento de nuestros hermanos y de nuestros amigos. Vamos a hablar de cómo continuar con la vida después de la muerte de un ser amado. Puede ser la esposa, el esposo, el padre, un hijo, un amigo. Nadie puede avanzar mientras esté aferrado a algo, dijo alguien. ¿Qué me detiene? Seguir adelante puede ser difícil, porque vamos a continuar solos. El proceso de soltar el pasado y seguir adelante no fue sencillo para Noemí y para su nuera. Vean la historia. Se muere el esposo de ambas. O sea, muere el esposo de Noemí y muere el esposo el hijo de Noemí. 2 duelos, 3 duelos, diría, está su esposo y sus 2 hijos. 3 pérdidas significativas en la vida de Noemí y una pérdida en la vida de su nuera. Pero como decisiones que impactan el destino. O sea, la nuera, yo creo que impulsada por el Señor, decide emprender un nuevo camino, ahora sin el esposo, acompañando a la suegra. Ese hermoso cuadro le dice: donde tú vayas, iré yo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Una mujer con una gran compasión para esta suegra que se quedó sin nada. Por eso cuando llega le dice Noemí, placentera, y ella cambia de nombre. Llámenme Mara, porque estaba amargada, resentida, enojada, y se la proyecta a Dios, el poderoso Dios le provocó todo esto. Entonces, ¿cómo Noemí toma la decisión de seguir adelante? Vuelven a Belén, de donde eran, dejaron los campos de Moab. Y entonces comienza una historia de amor muy bonita, donde aquella mujer se pone a trabajar para sostener a su suegra y sostenerse a sí misma. Y es una mujer buena, porque el pueblo se da cuenta, se conmovió todo el pueblo cuando regresaron. O sea, conocieron la historia de dolor de estas mujeres. Pero Noemí manda a la nuera a piscar ahí en los campos de un hombre llamado Boz, que era pariente. Y Boz se da cuenta de la presencia de ella.
y ve que ha trabajado, le hablan bien de Noemí. Dice, no ha descansado. Y además está trabajando para su suegra y ya le manda a decir a los trabajadores, suelten, dejen ahí cositas para que las vaya ella recogiendo. Y finalmente se casa con Boaz y tienen un niño. Y entonces la Noemí, cría a ese hijo como si fuera un nieto propio. Dios restaura la vida de las personas después de la muerte de sus seres queridos. Dios es un Dios de amor y de compasión. Podemos decir, como decía, Dios le dijo a Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal. Entonces, como consejeros tenemos que entender que la vida no termina con la muerte de una esposa, un esposo, un padre, un hijo. Porque dependemos de Dios, el Dios que consuela, restaura, prospera, un Dios amoroso y generoso y que no se olvida de nuestro dolor. Entonces, no podemos continuar si estamos atrapados en el pasado. Entonces, hay que procesar el dolor. El duelo es una forma de sanar nuestro corazón para prepararnos para lo que Dios tiene en nuestro futuro. A veces tenemos que simbolizar la terminación de nuestro duelo. No sé si se acuerdan, en los pueblos se vestían de negro. Se ponían una cubierta en la cabeza de negro y la viuda estaba de negro todo el año. Y ya al final del año se podía vestir de colores. Y manifestaba un dolor, una tristeza, pero terminándose el año, ella se podía casar. Todo el pueblo decía, esta mujer terminó con su duelo, está lista para casarse. Y esa cultura no se ha cambiado. Aunque el duelo no siempre se da en un año, o puede ser menos, entonces difícilmente que sea menos de un año, pero no se trata del tiempo, se trata de que la persona trabaja en su duelo. Habla de lo que está pasando. Depende de Dios, se aferra a un Dios que sana el corazón, las emociones, los pensamientos. Entonces no se trata de tiempo solamente. O sea, una persona puede pasarse 5 años sin procesar el duelo. O sea, no se trata solamente de tiempo. Entonces, queremos pensar en esto. O sea, necesitamos trabajar en este duelo. ¿Qué pasa con la muerte de los papás? O sea, si el papá fue el que murió, tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Es lo mismo que se muera un padre o una madre? Sobre todo si era una madre muy afectiva, muy apegada a los hijos. Va a ser más difícil el desapego. O sea, ¿cómo seguir sin la madre cuando soy un hijo adolescente? ¿Cómo seguir sin la madre cuando soy un hijo pequeño? Mi papá murió cuando yo tenía 6 meses, o sea, yo no pude hacer el duelo. Y también mi mamá se fue de mi vida, entonces yo tuve 2 pérdidas muy fuertes. Pero ahí entró mi abuela para suplir las necesidades emocionales. Entonces, como consejeros tenemos que investigar qué tan apegado estaba el hijo con la madre. ¿Era un hijo distante o un hijo cercano? Muy apegado. La edad también les importa. La convivencia, no es lo mismo perder a la madre, donde uno vive en la casa, todos los días la ve, a un hijo que está en Estados Unidos y hace 5 años que no la ve. ¿Cuáles son los factores claves que afectan para continuar en mi camino? No, la forma del fallecimiento, o sea, no es más fácil un proceso de enfermedad crónico que una muerte repentina. Y también entonces, si mi mamá ya venía enfermita, le da diabetes, hipertensión, insuficiencia renal,
se hospitaliza, sale del hospital, el proceso es mucho más, no menos doloroso, pero más suave o más fácil de aceptar. También la edad de los hijos, como mencioné, no es lo mismo el hijo mayor que el hijo más pequeño. Entonces, la situación personal, había conflictos entre madre e hijo. Entonces, para seguir adelante en mi vida necesito procesar, confesarle a Dios, ponerme en paz. Y más si no hablé con mi mamá. Tiene que ver también con la madurez emocional. Entre más maduros emocionalmente están las personas, más fácilmente procesan el duelo, recuperan el vigor de sus vidas, recuperan la fe, la esperanza en un futuro mejor. También el periodo de advertencia, como si ya se nos está avisando, saben que su mamá se va a agravar, se va a complicar porque ya está manifestando ciertos síntomas. Si ya nos avisaron que se va a ir, que se va a agravar, entonces nos vamos como preparando. No hay una preparación al 100%. Pero bueno, se nos empieza a advertir, a ayudar. Número 2, o el que sigue. Dependencia emocional. Decía, ¿qué tan apegado está el hijo con la madre? Tiene que ver también con la dependencia financiera. O sea, ¿cómo le puede pegar a un hijo que está en la universidad, va en tercer año de medicina y el papá es el único que provee las finanzas? ¿Cómo lo proceso? O una madre o una esposa que depende económicamente de lo que el esposo le da. ¿Cómo se va a manifestar? A veces yo he visto a estas personas que se les muere el esposo y el duelo es lo de menos. O sea, procesan el dolor así rápido, lo encubren y vámonos a trabajar. Porque si no, no comen los hijos, no pago la renta. Entonces ahí se altera el proceso de duelo. Entonces, la situación financiera, por ejemplo, en el caso mío, poniendo mío porque estoy aquí. Bueno, no perdí mi trabajo, ya enferma mi esposa, contraté a una persona como sirviente de la casa para hacerme todas las cosas, porque mi esposa ya no podía. Entonces, no es lo mismo que yo estuviera rentando, estuviera solo aquí en Cuernavaca, ningún familiar a la mano. Yo puedo trabajar desde mi casa ahora que estamos en internet. Entonces, todas las condiciones para mi duelo han sido favorables. Entonces, ¿cómo se vive el proceso? Para poder seguir adelante, acuérdense, lo que estamos viendo es cómo seguir adelante después de que la persona murió. Es un proceso difícil y doloroso. El desapego va a ser doloroso. Cuando perdemos algo tan valioso como la madre, no, es increíble. También tiene que ver con la idealización. O sea, idealizamos a la madre, era todo para mí. Entonces eso nos complica el duelo. Cuando somos congruentes, somos realistas, somos objetivos, entonces procesamos mejor el dolor. También tenemos que examinar si es un segundo duelo. O sea, si en el primer duelo se nos murió el papá, pero no trabajamos el duelo correctamente, dejamos algunas cosas pendientes y muere la mamá, entonces vamos a tener un problema mayor para procesar el segundo duelo. O sea, se le va a cargar más dolor, más angustia al segundo duelo. Por eso necesitamos trabajar el primero bien. Miren, vamos a perder al papá y a mamá tarde o temprano. Por en forma de historia, pensamos que los papás se van primero, a veces se van los hijos. Pero bueno, pensando de que se mueren ellos primero, entonces se muere el papá, se muere la mamá y nos vamos preparando. Si
Si el papá es distante, si el papá es poco afectivo, si el papá es instrumental, nada más del dinero y que no se involucra con los hijos, bueno, todos esos factores son importantes a evaluar con nuestros aconsejados. Todos vamos a sentir un sentimiento de orfandad. Nos sentimos huérfanos sin la presencia de esa persona. O sea, yo también la experimenté. O sea, me sentí huérfano. Dije, y ahora, volteaba a ver quién me va a ayudar a mí, siendo adulto, casado, a mi edad, 67 años. Aún así, sentí la orfandad de la esposa, que era la que me esperaba, oraba por mí, me daba de cenar, me preguntaba de cómo me fue en los cursos, en los congresos, y ahora llego y nadie me espera. Abro el portón, meto el auto, previamente he cenado allá en la calle, llego a mi casa, no hay nadie. Por eso se siente orfandad, sensación de sufrimiento previo. Si ya hemos sufrido esta pérdida constantemente, o sea, no es lo mismo que yo nada más perdí a la esposa, pero hay ocasiones en que perdemos más. O sea, recuerdo de un pastor ahí en Estados Unidos, en un crucero se atravesó el pastor y vino un carro y mató al pastor y mató a todos los hijos. Solamente sobrevivió la esposa. Eso trajo una alteración de la personalidad que todavía la hermana hasta la fecha está experimentando. Entró en una depresión profunda. Se dejó morir. No se murió gracias a sus hermanas, la alentaron, pero siempre que hablo con ella hay una sensación de soledad en sus ojos. De preguntar por qué a nosotros. Si le estábamos sirviendo al Señor. Entonces, hay que entender esto de los pacientes que nos va a tocar. Hay duelos que se complican, como les dije hace rato. Si el esposo está aquí por una empresa, está trabajando, se muere la esposa y nos pasó aquí hace poco, una mujer sufrió de cáncer gástrico y se murió en 3 meses. Entonces el esposo no tenía familiares aquí, los hijos en la escuela, entró en crisis. Entonces aquí hay el dilema. ¿Qué sigue? ¿Cómo seguir adelante? No me puedo casar inmediatamente. Pero ¿quién cuida a mis hijos mientras yo estoy en la empresa? Era un gerente. ¿Qué hago? Entonces son decisiones que las personas dicen, me tengo que ir de Cuernavaca, hablar con el jefe, ¿sabe qué? Pues quiero regresar a mi tierra, y a lo mejor ahí en la tierra donde están, no está en la empresa, no hay sucursales. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Estas cosas necesitamos conocerlas para poder apoyar a nuestro aconsejado. Si se va, si se queda, ¿qué hacer con todo esto? ¿Qué de la muerte de la esposa o del esposo, de la pareja? Tenemos que preguntarlo la forma en que murió. Hay parejas que mueren por leucemia. Tengo un amigo médico y su esposa murió de forma repentina de un aneurisma cerebral. Entonces lo desubicó porque se fue a visitar a los hijos y allá en la casa de los hijos se muere. Entonces, quiero recalcar que la forma en que mueren las personas son importantes. Es decir, le dan peso al proceso que voy a llevar de mejorar. ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Hay hijos o no? O sea, no es lo mismo que se murió mi esposa cuando mis hijos ya son adultos, ya están casados, ya estoy en el nido vacío.
nada más para recordar que hay etapas en la vida de una familia. La primera etapa es el encuentro, cuando nos conocemos. Estamos intentando formar un matrimonio y los primeros años de matrimonio. Estando yo aquí en la prepa, allá por mis años 17 años, hermanos. Era joven y bello. Ya se fue, hermanos. Nada más me quedó lo joven, lo bello se fue. Y me acuerdo que había un joven que estaba noviando, sí, seriamente con la novia. Y este joven le dio un problema inmunológico y se muere. En los preparativos de la boda. O sea, cómo procesar eso de que mi novio, mi prometido, se me muere. Y yo dije, no, el noviazgo mata. Entonces ya no quiero tener novias. O sea, pues broma, hermanos. Pero, entonces no es lo mismo si tengo hijos. La segunda etapa se llama pareja con hijos pequeños. Es otra etapa. Sobre todo de niños pequeños, desde bebés hasta preadolescencia, 11 años. O sea, no es lo mismo. O sea, el niño va a depender mucho de la madre. Se necesita la figura de la abuela, o se procesa un casamiento, eso se casan rápido, madrastras, que trae otra complicación, o hay que meterlo a la guardería. Todo esto lo vamos a, como consejeros, tenemos que contemplarlo. Sentido de culpa, o sea, ¿qué hago si me siento culpable de la muerte de la persona? Recuerdo un paciente que vino con culpa. La esposa le dijo, llévame al hospital, no me siento bien. No, mañana te llevo. Amaneció muerta. Y no se la acababa el esposo. Si la hubiera llevado en ese momento, yo dejé que yo la maté, yo la asesiné. Bueno, pues un sentimiento de culpa horrible. Entonces tuve que trabajar que el dueño de la vida es el Señor. Y que si hubiera cometido ese error de apreciación, Dios lo podía perdonar. Pero fue difícil. O sea, se sentía que había matado a su esposa. Entonces, ¿cómo procesar la pérdida de la esposa? La vida se altera. ¿Qué hacer con la muerte de la pareja cuando los hijos están en la adolescencia y la juventud? Miren, los adolescentes ya están en crisis. Están en un proceso de cambio. Yo he visto, tengo un caso, murió una persona de mi iglesia, un varón, con cáncer de colon. Y el hijo se amargó, un adolescente. Se enojó con Dios. Abandonó la fe, abandonó la iglesia, no quiere recibirnos. Está enojado con Dios. Porque el papá era un papá bueno, era un hermano cristiano, se llamaba Oscar. Y 2 años de enfermedad, y orábamos y ayunábamos y buscábamos que el Dios lo sanara, y Dios decidió llevárselo. Entonces se volvió rebelde. Ahí no era el problema financiero, la mamá trabajaba, se esforzaba. Entonces, ¿qué hacer con cuando muere la pareja con hijos jóvenes? ¿Qué pasa con la muerte de la pareja en nido vacío? Por ejemplo, en el caso mío, que no hay tanto problema. O sea, yo vivo abajo de mi casa está debajo de abajo de la casa de mi hija. Tengo aquí a mi hija, a mi yerno, a mis nietos. Y siempre baja la nieta y me dice, abuelo, ya buenas noches. Si necesitas algo, con toda confianza nos llamas. Estamos al pendiente. Eso lo hace todas las noches. Entonces, pues esa vocecita me da aliento. Sé que no estoy solo. Entonces, ¿qué hacer con los asuntos financieros? Mi esposa no dejó
yo no le pregunté de sus cuentas bancarias y no puso beneficiario en ninguna de sus dos cuentas. Entonces perdimos el dinero. Yo pensaba que ella era muy dada a ser muy respetuosa de sus cosas. Y yo pensé que estaba en su beneficio. Pues no. Es algo que le voy a reclamar en el cielo. Oye, te pasas. Yo no hubiera usado ese dinero para mi segundo casamiento, para nada. Pero bueno, pues así, no sé si fue a propósito o... La ventaja que tuvimos es que mi yerno pidió un préstamo a nombre de la cuenta de mi esposa de 200,000 pesos y bueno, el banco lo condonó. Ahí el único beneficiario fue mi yerno. Entonces, bueno, gracias a Dios, los asuntos financieros son importantes. Decisiones que se tienen que tomar. Por ejemplo, yo no tenía un pedacito de terreno donde enterrar a mis muertos. Hasta que una hermanita me dijo, hermano, le voy a regalar algo. Y yo me puse contento. Ah, qué bueno, hermano. Es un sepulcro. Ay, híjoles. Ya me ve deteriorado. Y realmente fue una bendición tener ese terreno. Ya lo arreglé. Ya hay para aproximadamente 5 personas. Si alguno de ustedes lo quiere utilizar en forma personal, yo se los ofrezco en la bella Cuernavaca, la eterna primavera, si quiere disfrutar acá su descanso. No eterno, descanso hasta que el Señor venga. Entonces, hay que orientar como consejeros. Hay familias que no preparan el lugar del descanso de sus familiares. Me pasó como pastor. Se murió una mamá y llegó el hijo, dijo, pastor, no tengo para sacar a mi esposa, a mi madre, a mi madre del hospital y no tengo dónde enterrarla y ya murió. Ay, esas angustias que nos hacen pasar las ovejas. Entonces le dije a la secretaria, cancélame todas mis entrevistas. Y me puse a hablar uno por uno y le conseguí para pagar el hospital, para pagar la caja y el terreno. Y me fui. Y después me encontró mi hijo hermano, se acaba de morir mi papá. Gloria a Dios, hermano. Dios te bendiga. Ya no soy tu pastor es otro. Entonces no es que yo lo quisiera no ayudar, pero la primera vez me angustié horrible. Entonces ya la pregunta que tengo para usted, ¿tiene un lugar donde llevar a su muerto? ¿O no? Porque hay mitos. Si yo preparo la tumba, es que me voy a morir. No, de todos modos se va a morir. Eso está establecido, que el hombre muera una vez y después el juicio. De todos modos se va a morir. Pero nos quita de muchas angustias. Allá anda buscando uno muchas cosas. Y con el duelo y la angustia de dónde vamos a enterrar y a qué horas traen el muerto. A mí me ha angustiado mucho mis ovejas. Hay que dar un curso como en las iglesias para que se vayan preparando. ¿Qué hacer con la muerte de los hijos? Si es el hijo el que se muere y tiene el mismo nombre que el papá. Eso impacta. ¿Qué expectativas teníamos del hijo? ¿Era el hijo mayor? ¿O estaba estudiando la misma carrera del papá? Y eso le va a pegar mucho. O sea, cuando yo gradué de la Facultad de Medicina de la UNAM, a uno de mis amigos que graduó le regalaron su primer auto. Le dieron un curso breve de manejo. Y aquí en La Pera es una curva muy pronunciada de México a Cuernavaca. En esa curva se mató. El día de la graduación. Y yo le agradecí a Dios que mi papá no me dio auto. Si no, yo también me hubiera matado con él ahí en la curva. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. ¿Es el hijo pequeño? ¿Es el Benjamín? Entonces, cada hijo va a afectar en su nivel de
en cuál es el mayor, el mediano o el final. También vamos a hablar de las condiciones de la muerte. Es decir, ¿en qué murió? Murió en forma breve, murió por una enfermedad crónica. Se procesa, mire, yo con mucho amor quiero hablar de el hijo de mi consuegro, Enrique. Él se enfermó y se fue poniendo más mal cada vez. Y los médicos no encontraban la razón con por qué se estaba deteriorando. Hasta el final descubrieron que tenía un tumor en la base del cerebro inoperable. Y mi hermano, el pastor Jorge, él no es de expresar sus emociones. La hermana sí lloraba intensamente. Y él se puso serio y me comentó un día: Dios me ha utilizado para sanar a mucha gente. Lloraba por enfermos y sanaba. ¿Por qué no permitió Dios que sanara el mío? Son preguntas. A mí no se me ha muerto ningún hijo. Espero que no se me muera nadie antes de que yo me vaya. Entonces, hay que tocar el dolor, hermanitos. Como consejeros vamos a tocar el dolor de los hermanos, sus inquietudes. Si fue un accidente, estaba yo en Guadalajara y 5 jóvenes en un carro iban de la iglesia cristiana todo lo que daba sobre la avenida y se estrellaron y se mataron los 5. Saliendo de la reunión de jóvenes. Tuvo otro caso, estando yo en el seminario estudiando. Una hermanita de la PIB satélite llegó ahí para ser servidora. Se baja su hijo por la puerta de la mano derecha y pasa un camión y le pasa encima. Yo tuve al niño en mis manos, se me murió en las manos. Y me acuerdo de la pregunta que la hermana me dijo: ¿pecó mi hijo? ¿Hizo algo malo contra Dios que él lo mató? Dije, no, este es un niño inocente. No sé el propósito por el cual mi Padre Celestial se lo está llevando. Pero sé que Dios la ama a usted y ama a su hijo. Y Dios le va a dar la paz y la tranquilidad para que usted pueda sobrellevar esta pérdida. Gloria a Dios que lo hizo. Ya han pasado ya muchísimos años. Los hermanos siguen fieles a Dios. No han perdido la fe. Siguen amando a su Señor como antes. Fieles como antes. Entonces, ¿cómo continuar después de la muerte de un ser amado? Bueno, entonces hay que evaluar si todas las áreas de funcionamiento de la persona que queda son comparables a como era antes. O sea, la persona desarrolla bien su trabajo, no se sale del trabajo, cumple sus tareas. También hay expectativas de hacer cosas nuevas y planear el futuro. O sea, cuando nos damos cuenta que ya sigue bien el duelo, es que ya nosotros estamos pensando en el futuro. Ya no vemos tanto el pasado. O sea, las primeras etapas se piensa mucho en el pasado. En las etapas nuevas se piensa más en el futuro. También tenemos una explicación real de la muerte de nuestro familiar. Ya nos explicamos, creo que la muerte de mi mamá fue por esto y por esto. Tenemos algunas ideas del por qué Dios se lo ha llevado. Y a veces no, pero aún así aceptamos que Dios en su soberanía y en su voluntad decidió hacerlo. Entonces,
empieza a haber más energía para empezar a enfrentar situaciones difíciles. O sea, ya no está tan frágil el hermano, la hermanita, para trabajar las cosas del futuro. Entonces ya vamos viendo que la persona ya está viendo el futuro con esperanza. Ya va saliendo. ¿Qué hacemos con el anillo? Las fotos de bodas. Entonces, si fuera la pareja, entonces nos quitamos el anillo. Mantenerlo significa que es un duelo parado. ¿Qué hacemos con las fotos? Las juntamos, se las dejamos a los hijos. Entonces, tenemos que hacer un alto, es decir, a ver, ¿qué perdí con la muerte de mi esposa? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar ahora que antes no eran necesarias? ¿Qué aspectos de madurez he adquirido a raíz de esta pérdida? ¿Salgo fortalecido o salgo debilitado en mi fe en Dios? Aquí también yo recomiendo evitar decisiones impulsivas y en estado de ansiedad o de depresión. Es decir, los que estamos viudos no nos casemos con la primera que pase. No subimos en el camión, en la ruta que sea, si no vemos el letrero. Entonces sí se recomendemos a nuestros aconsejados que pierden a la esposa, que se calmen, se tranquilicen, que sean más objetivos en la elección de la pareja, porque a veces vamos buscando a la muerta, hasta se parecen, igual de chaparrita, el mismo rostro, y hasta la gente dice, ¿te das cuenta de cómo se parece esa nueva esposa del hermano a la hermanita anterior? No, hermanos, buscas al fantasma. Entonces, se empiezan a crear nuevas amistades. Gracias a Dios que las parejas de mi iglesia me aceptan en sus reuniones a un soltero. Pero algo que descubrí es que ahora me siento más a gusto con las viudas, divorciadas, divorciados, viudos, que antes. Antes me sentía como que estaba en un grupo fuera de lugar. Ahora me siento más cómodo con los viudos y los divorciados por mi situación. También cuidar, se ha estudiado que los casados que vivieron un matrimonio feliz están más dispuestos a casarse que aquellas esposas que vivieron cosas muy distintas. O sea, para ellas el que haya muerto el esposo es una sensación de libertad y de tranquilidad. Ahora, también hay que checar que vamos a enfrentar pensamientos de nuestra propia muerte. O sea, se muere la pareja y digo, yo soy el que sigo. Entonces hay que ver si hay pensamientos de estos en la vida de nuestros aconsejados. Son cosas prácticas que necesitamos. También algo que yo estoy descubriendo, y con eso voy cerrando, es que depende de la edad de muerte del varón, las candidatas que hay para casarse. O sea, si se muere la esposa de un varón de 40, de 50, 55, hay más candidatas. De 60 para arriba, que es donde yo estoy, hermanitas. Primero, la mayoría de las mujeres viudas o solteras que no se han casado, no se quieren casar. No, ya. 2, y las que hay están bien deterioradas. Dios me ampare. Eso es lo que le dije a mis hijos. Oigan, mi hijo me dijo, papá, si te llegaras a casar, casa con una más joven que tú, porque si no vamos a tener que cuidar a los dos. Entonces, en vez de uno, tenemos que cuidar a dos. Yo les dije, pues empiecen a buscar, ofrézcanme, saquen la mejor foto de mí. Entonces, es algo que estoy diciendo para cerrar, es, ¿qué sigue?
¿Qué camino sigue? Yo me aferro a la palabra que dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, Max. Pensamientos de paz y no de mal. Dios nunca me ha abandonado, no lo hará. Entonces, nuevas cosas. Dice el Señor, yo hago nuevas cosas cada día. Entonces Dios tiene un plan, un propósito de bendición para mí y para usted que está viudo. Entonces, o viuda, decíamos que la mayoría no se quiere casar, pero nosotros los que hemos vivido en plenitud matrimonial, yo bendigo a mi esposa porque me dio una vida feliz. Disfruté estar con ella. Lamento que se haya ido, pero me dejó una estela de bendición y de felicidad. Entonces, ¿qué sigue? Dios tiene planes. Dios tiene proyectos. Dios no ha terminado con usted. Y eso es lo que usted como consejero le tiene que decir a su aconsejado. Darle esperanza en la palabra. Que se aferren al Dios que tiene planes. Y va a ser un excelente trabajo de tanatología espiritual. Dios le bendiga. Seguimos en este curso.